Una de las pocas buenas noticias en el 2020, tras el descubrimiento del SARS-2, fue el descubrimiento de la vacuna. Eso dio esperanza. Es que países se habían cerrado, los vuelos se prohibieron, se instruyó a la gente a permanecer en casa y al estar en público se prescribió el distanciamiento social para evitar el contagio. El mensaje era sencillo. Si no haces esto, estás invitando a la muerte a tu casa, llevándola a tu familia, a tus seres queridos, quizá poniendo en riesgo a los más vulnerables. Aprendimos mucho de la enfermedad en este tiempo, a seguir instrucciones sobre la sanitización. A propósito, esta palabra no existe en castellano, es un anglicismo. Para nosotros es higienizar. Muchos tienen la información, pero no la han creído. Otros tienen la información y creen que la han creído. Si estás cerca de un enfermo, aléjate. Si estás con desconocidos, protégete. Si estás sano, procura no enfermarte. Si no lo has hecho aún, vacúnate. Es que nos duele haber perdido, por lo menos en mi país, a más de 9.800 guatemaltecos. ¿Cómo vivir con esperanza en medio de la muerte? Bueno, no todo es muerte, afortunadamente. Gracias a Dios, vemos con optimismo el mundo porque hay muchos que han triunfado en medio de esta problemática. La vacuna, por ejemplo, es un triunfo. Los resultados de la prevención son otro triunfo. Los curados son otro triunfo. Y los más que no se han enfermado, por supuesto, que también son un gran triunfo. Ahora, usted y yo no estamos aquí conectados para oír acerca de pestes, muerte o higiene, pero hay una parábola en todo esto. ¿Creemos o no creemos en estas cosas? Es que vivir con optimismo es creer, es confiar, es actuar con base a lo que creemos. Hubo un periodo en la historia de la Iglesia, en el siglo I, cuando la Iglesia padecía persecución. ¿Cómo animamos a los creyentes cuando padecen persecución, cuando padecen enfermedad, cuando hay muerte, cuando hay dolor? No estamos hablando de la pandemia en particular, estamos hablando de la esperanza frente al sufrimiento humano en general. ¿Somos optimistas y estamos llenos de esperanza? Mejor que así sea. Pedro, el apóstol, escribió su primera carta para mostrarnos que la esperanza viva en que nosotros vivimos viene por medio de Jesús y se traduce a una manera santa de vivir en los capítulos 1 al 3 de su primera carta. Luego, en la segunda parte de la sección, dice que esa esperanza nos permite servir, vivir y a veces padecer como cristianos, capítulos 4 y 5. Nuestro pasaje se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22. Y si leemos ese pasaje una y otra vez, lo que parece que nos comunica al final es que nuestra esperanza está sellada por la victoria de Jesús. La victoria de Jesús, dice en primer lugar este pasaje, nos lleva o nos llena de esperanza. Versículo 18. Nuestra esperanza se basa en que Jesús padeció como nosotros padecemos. Así dice la primera parte del versículo 18. Mire el versículo 18. Dice que los seres humanos sufrimos, pero que también Cristo sufrió. Si usted regresa al capítulo 3, versículo 21, dice que Él sufrió para dejarnos ejemplo. Y luego se habla del padecimiento de los cristianos. Y se habla del padecimiento de los cristianos en el contexto de nuestro pasaje también cuando dice que los creyentes padecemos injustamente como nuestro Señor. Porque, dice el versículo 16, nos toman como malhechores, 3:16, nos calumnian. Vivimos en un mundo en que se nos hace objeto de contradicción. Pues en el capítulo 3, versículo 18, dice que Cristo se compadece de nosotros porque Él padeció a causa de nuestros pecados. Sí. El que era justo y sin pecado padeció. Y si eso es así, ¿cómo puede extrañarnos a nosotros sufrir en este mundo? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cómo no podrá ser realidad el padecimiento nuestro? Vivimos con gente que busca en usted un error, una ocasión para humillarle, para criticarle, para enseñorearse de usted. Por esa situación de vulnerabilidad es que los creyentes padecemos y nos llena de esperanza todo esto que estamos leyendo en este pasaje. Pero mire la segunda parte del versículo 18. Dice en la segunda parte que
Él sufrió para llevarnos a Dios. Dice que Él padeció en la carne. Sometieron su cuerpo físico a vejamen, a tortura, a la crucifixión, a la corona de espinas, al látigo, a los clavos y a la cruz. Pero la muerte del justo, dice el versículo 18, hizo posible algo inconmensurable, algo que no tiene paralelo, algo que nos llena de esperanza, y fue que hizo posible llevarnos a Dios. Dice el versículo 18, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Llegar a la presencia de Dios es posible porque Él es justo. Y solo un sacrificio perfecto como el de Jesús podía pagar por un pecado tan grave y tan grande como el nuestro. La buena noticia es que Dios perdona todos los pecados, pero hay un pecado que Dios no perdona. Y de eso se nos hablará en la sección siguiente. Así que la victoria de Jesús nos llena de esperanza. Pero mire, en segundo lugar, dice que la victoria de Jesús ha sido rechazada con malas consecuencias. Versículos 19 y 20. Las malas consecuencias ilustran para aquellos que no creyeron. Versículo 19. Mira el versículo 19. Dice que, bueno, leemos ahí, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué es eso de en el cual? Bueno, es el final del versículo 18. Vivificado en el espíritu, y en el espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Yo dije recién que hay un pecado que Dios no perdona. Y aquí tenemos unos espíritus que están encarcelados. ¿Quiénes son estos? Bueno, uno podría muy bien decir que se trata de los hombres a los que se refiere el versículo 20, y probablemente nos quedemos con esa tesis, pero también podría decir que se trata, como en Judas tiene un solo capítulo, versículo 5, de lo que le pasó a los hebreos que no creyeron al salir de Egipto. Dice que fueron destruidos porque no creyeron. O lo que sucedió en Judas 6, a los ángeles que no guardaron su dignidad. La palabra debe traducirse como dignidad de su morada. La palabra es oiketerio. Tiene que ver con casa, con vivienda, con residencia, con habitación. Y de vuelta, en 1 de Pedro, capítulo 3, si alguien quiere ver ángeles en el versículo 19, no es muy difícil. Porque en Lucas, capítulo 8, versículo 31, en el pasaje del endemoniado gadareno, se nos dice que los espíritus expulsados le rogaban que no los mandase al abismo. Algo muy parecido a lo que tenemos aquí en el versículo 19. Parece que es el castigo que Dios da a los demonios que buscan otra morada o algo diferente. Si bien todo esto es posible, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 19, preferimos atenernos al contexto de este versículo. Jesús, al resucitar, como dice el final del versículo 18, fue y se presentó ante los hombres que están, digamos, por decirlo así, en el Hades. Como la enseñanza del rico y Lázaro en el capítulo 16 de Lucas 16, versículos 19 al 31. El hombre que está ahí atormentado por haber tenido a Moisés y a los profetas y no haberlos creído y no haberlos escuchado, es el sinónimo de esto que tenemos, un paralelismo de esto que tenemos aquí en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Y a ellos llegó Jesús con un mensaje de la confirmación de su cautividad en el versículo 19, diciéndoles, ustedes siguen cautivos. Este pasaje le dice a usted que así como Jesús predicó a los espíritus encarcelados, ahí en el versículo 19, usted debe predicar hoy para evitar que otros mueran en incredulidad. Hace un par de días, una estimada abogada me preguntaba, ¿pero puede Dios juzgar y condenar al hombre? Y yo creo que estamos aquí viendo la respuesta a esa pregunta en su esencia, en su meollo. Por eso es que predicamos a Cristo resucitado. Ahora, mire, versículo 20, las malas consecuencias se ilustran en aquellos que rechazaron la salvación. Ahora, para no seguir volando en las alturas de la enseñanza bíblica, permítame traer de nuevo el pasaje a donde usted y yo estamos. Mire el versículo 20. Desobedecer es también no escuchar, no creer.
En los días de Noé, antes del diluvio, Dios tenía un pueblo piadoso y eran los descendientes de Set y Enos, que invocaban el nombre de Dios en el capítulo 4, versículo 26 de Génesis. Cuando ellos dejaron de invocar el nombre de Dios, se llenaron de violencia, dice Génesis, y su corazón solo pensaba en el mal. Y fue entonces que Noé empezó una obra increíble. La presencia del arca de Noé era un objeto que predicaba a aquella generación. Dios juzgaría a la humanidad por no escucharle, por no obedecer, por su violencia, por su desviado corazón. Eso nos recuerda que a usted y a mí nos toca creer y obedecer a Dios. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Bueno, no lo olvidemos, dijimos hace un momento que hay un pecado que Dios no perdona, la incredulidad o la indiferencia a Dios. Y esa era la marca de los hombres en los días de Noé. Jesús se presentó ante esos espíritus encarcelados y les dijo, no, ustedes no saldrán de aquí. Así como lo hizo en el capítulo 16, versículo 31 del Evangelio de Lucas, con el hombre que no escuchó a Moisés y a los profetas. Es como la gente que dice, hay una vacuna, pero yo no la necesito. Hay recomendaciones para no enfermarse, pero yo no las sigo. Así es la incredulidad. Es la gente que dice, interesante esto de la vida de Jesús, pero eso no es conmigo. Qué curioso todo esto que enseña la Biblia, qué profundo y qué importante, pero yo no lo entiendo. ¿Qué quiere decir realmente? Ni siquiera trato porque no me importa. Y eso es incredulidad, y eso es indiferencia, y el resultado de eso es el juicio. No seas indiferente e incrédulo, porque rechazar la victoria de Jesús tiene malos resultados. Presentar a Jesús como el exaltado que fue vivificado en espíritu y que anunció a los hombres encarcelados, a los espíritus encarcelados, su victoria, es realmente algo apoteósico, algo grandioso. Y tú estás escuchando este relato para reconocer la victoria de Jesús. Y si no la reconoces, el resultado es juicio, pero ya no para aquellos solamente, sino también para ti. No sea usted indiferente, incrédulo, porque rechazar la victoria de Jesús tiene malos resultados. Ahora mire qué dice el texto en su tercera sección. Mire los versículos 21 al 22. Dice que la victoria de Jesús nos permite mostrar al mundo que Jesús vale la pena. Y Jesús vale la pena y por eso nos identificamos en él, con él. Versículo 21, primera parte. Este pasaje es tipológico. Empieza diciendo, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. La palabra que corresponde, o que dice corresponde, que es la palabra en la que yo quiero que usted se fije, es la palabra de donde viene nuestra idea de tipo. Algunos de nosotros enseñamos que solo debemos llamar tipo a aquello que la Biblia llama tipo. Y eso es justamente lo que tenemos aquí, en este pasaje. El tipo es la enseñanza del Antiguo Testamento que nos predica y que nos enseña el día de hoy. Como los hombres incrédulos de los días de Noé, nos predican y nos enseñan hoy. Esos hombres nos dicen, créele a Dios, cree en Jesucristo, no seas indiferente como lo fuimos nosotros. Noé y su familia también nos predican. Nos dicen, escucha a Dios, obedécele a Dios, como hizo Noé. No importa qué tan grande sea lo que Dios te pida, créele a Dios, porque Jesús vale la pena. Aquí nos dice que es el bautismo, lo que es un tipo, una enseñanza que también nos predica. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo significa identificarse con Cristo. Era quitar el cordón umbilical del judaísmo y hacerse parte del movimiento de Jesús que preparaba a un nuevo pueblo de Dios, con base a un nuevo pacto, con base a un nuevo sacrificio, con base a una nueva entrega por medio de la cual el justo por los injustos murió para llevarnos a Dios. El bautismo nos predica que vale la pena identificarse con Jesús. Jesús vale la pena. Vale el sufrimiento, vale la persecución, vale el desprecio y el escarnio del que muchas veces somos víctimas. Te ven con cara torcida o se les retuerce el estómago porque tú insistes en orar, en hablar de Dios y en presentar el reclamo de Dios sobre la vida de todos los hombres, pues todo eso vale la pena, dice este pasaje.
Y nosotros le decimos al mundo que identificarse con Jesús vale la pena. Y eso es lo que predica el bautismo. Mira la segunda parte del versículo 21. También dice el versículo 21 que Jesús vale la pena porque nos permite vivir con buena conciencia. No somos perfectos, pero tenemos nuevas actitudes y tenemos una nueva conciencia para vivir. Jesús vale la pena porque nos permite vivir con base a esa nueva conciencia. El problema de la culpa es uno de los grandes sentimientos y realidades con las que el hombre no sabe luchar a las que el hombre al final no puede derrotar. Pero aquí el apóstol Pedro dice que tenemos no solo una nueva conciencia, sino que además tenemos una buena conciencia. ¿Se da cuenta? Jesús vale la pena. Pero Pedro va un paso más allá. Esa buena conciencia se basa en el poder manifestado en la resurrección de Jesucristo, como dice el final del versículo 18. Y es que no hay más culpas por el pecado, dijo Pablo en Romanos capítulo 5. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. No hay más poder del pecado, dijo Pablo también en capítulo 6. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Y luego dijo, no hay ni siquiera amenaza por los efectos del pecado en los capítulos 7 y 8 de Romanos. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí de nuevo es el poder de la resurrección que está en juego al final del versículo 18 y que nos da la buena conciencia. Es la libertad de la culpa por la resurrección de Jesucristo. Por eso tenemos esperanza, porque Jesús vale la pena. Y el versículo 21 dice también que es por la resurrección de Jesucristo. Pero el versículo 22, mire, dice que Jesús vale la pena porque Él resucitó para sujetar a todo aquello que nos amenaza. Con eso cierra el pasaje, el versículo 22. Es un hermoso final. Aquí nos presenta a Jesús a la diestra del Padre. El lugar de dominio, de honor, de poder y autoridad es el que Jesús tiene hoy, en este momento. Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, dice el versículo 22. Sea el mundo de los seres invisibles, está sujeto a Dios. Sea el ámbito de todos los que ejercen autoridad alguna, los seres humanos que nos amenazan, también están sujetos a Dios. Sea el espacio de quienes ejercen poder o potestad alguna, están sujetos a Dios. ¿Tiene usted un jefe difícil? Póngaselo en las manos a Dios. ¿Tiene un trabajador difícil? Póngaselo en las manos a Dios. ¿Tiene usted un vecino, un amigo, un cónyuge, un hermano, un hijo o una hija difícil? Póngaselos en las manos a Dios, porque Él tiene dominio y potestad sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto significa, en efecto, que Jesús vale la pena. Ahora, ¿qué hemos visto en este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22? Lo que hemos visto es que nuestra esperanza en esta vida está sellada por la victoria de Jesús. Jesús demanda nuestra fe porque Jesús vale la pena. Si usted está pasando por dificultades, por aflicciones, por enfermedad o por la pérdida de un ser querido, si usted está en las manos de Dios, usted está en las mejores manos. Si por la causa de Dios usted sufre pérdida de empleo, persecución, escarnio, desprecio, Jesús vale la pena y por eso tenemos esperanza. Si la persona que perdió también está en las manos de Dios, pues la aparente derrota de la muerte no es la última palabra. La persona que usted perdió está en las mejores manos y esa es nuestra esperanza, porque Jesús vale la pena. A los creyentes, Pedro nos dice que el triunfo de Jesús asegura nuestra presencia con Él y asegura que derrotaremos al pecado y que tenemos ya una nueva conciencia y una buena conciencia para vivir para Dios. Y esa es quizá la mejor noticia que tenemos hoy, que nuestra esperanza en esta vida está sellada por la victoria de Jesús. Así que si tienes esperanza, aprende a vivir con optimismo. Oremos. Padre bendito, te damos gracias porque por Jesús hemos encontrado el camino a ti, porque en Cristo, Señor, hemos encontrado
cómo creer en ti y cómo acercarnos a ti. Por su sacrificio también tenemos una nueva conciencia y una buena conciencia. Y por su resurrección, Señor, tenemos el sello de nuestra vida eterna. Y te damos gracias porque descansamos en la victoria que Jesús logró en la cruz. Y en su nombre oramos. Amén. Amén. Dios te bendiga.